todos, buenas noches, ¿me escuchan? Estamos probando sonido. Hola, hola, buenas noches, hola Laura, hola Karen, ¿qué tal? ¿Cómo están? María José Hurtado, buenas noches, hola, ¿qué tal? Valentina Díaz, Andrés Pozo, no sé si será sarcasmo o es en serio, igual, gracias, hola. Miguel Mendoza, Juan Manuel, Julián Camilo, María, Luisa, Laura, Ana María, David Chaparro, uy, pues, disparo esto, qué pena, no alcanzo a leer todo rápido. La de siempre, Carlos, la de siempre. Hola a todos, muy buenas noches. Pues como pueden ver ahí en la diapositiva, vamos a dar inicio el día de hoy con con el repaso de ciencias sociales y competencias ciudadanas. Las preguntas me enviaron muchísimas, pero entonces pues antes de empezar pues vamos a hacer como una observación en relación bajo qué criterio las escogí porque hubo unas, bueno, hay de todo un poco, ¿no? A la final terminé escogiendo 20, así como de las que mejor calidad tenían, sobre todo porque pues les hago la recomendación para otras sesiones de repaso, pues procuren enviar imágenes que sean legibles, porque hubo personas que me enviaron unas imágenes que no eran legibles, entonces no, pues ahí se pierde la oportunidad de pronto de ser presentado en en la clase. Buenas noches, Dylan, buenas noches a los que me están saludando, Indira. Sí, entonces se pierden la oportunidad de pronto de aparecer en en la clase. ¿Vale? Hay preguntas que de pronto no sé si de pronto ustedes lo notaron o de pronto por eso mismo lo enviaron, pero hay unas preguntas que en su forma, en su estructura, en su redacción están mal planteadas. Entonces yo con más tiempo en el transcurso de esta semana y la otra les estaré enviando los comentarios respecto a algunas preguntas que enviaron y que están mal. O sea, no sé de pronto de qué fuente las obtienen, pero hay que tener presente que de pronto están trabajando con preguntas mal elaboradas, ¿sí? Hay preguntas que me enviaron donde a veces las opciones todas podían ser, donde ninguna era, donde la pregunta estaba mal redactada, donde las opciones de respuesta también estaban mal redactadas, entonces eso también fue un criterio para mí, para tener presente al momento de descartar algunas preguntas. De igual manera también traté de poner una pregunta, por lo menos una pregunta de cada persona que me envió. Sí, también como muy bien lo comenté en la sesión de chat hace 2 días mientras estábamos en la clase de lectura crítica, yo les comenté que preguntas solo recibí hasta ese día porque precisamente ese día estaba preparando la clase. Entonces hay correos de personas que llegaron posteriores a esos, por ejemplo como creo que si no estoy mal, de Miguel Mendoza. Me llegó el correo después en la noche el martes, y en el transcurso del día de ayer y de hoy han estado llegando preguntas pues que ya lamentablemente en esta sesión no alcanzan a aparecer, pero de igual manera yo tengo un archivo, incluso una carpeta con el nombre de cada uno, donde voy metiendo ahí en el computador las preguntas que me van enviando cada uno. Entonces no se preocupen, la idea es que en cualquier momento, por lo menos a todos los que envían, una pregunta les aparezca durante la clase, ¿sí? También quisiera preguntarles, y también para que me enviaran al correo, todavía queda una temática disponible para trabajar en clase. Entonces recibo sugerencias. Hay personas, por ejemplo, que también en los correos que me enviaban hablaban sobre, por ejemplo, los gobiernos o durante la década de los 40, el populismo y todo esto en América Latina. Entonces les recuerdo que ese fue un tema que fue propuesto por un compañero y que ya se programó para la sesión del 27 de julio. Entonces, que es la sesión de procesos políticos y revoluciones en América Latina, que se está programado. Pero aún así hay todavía disponibilidad de un tema que sería para la clase posterior a la del 27 de julio, que viene a ser la primera de agosto. No recuerdo bien cuál sería la fecha, pero pues está sujeto a eso. Entonces he recibido varias observaciones en relación a temas, entonces para que por favor ustedes tengan presente que todavía se puede disponer de de un tema. Entonces, para que soliciten lo que quieran. Hubo personas que en este correo, en los últimos correos que me enviaron, están preguntando por unos elementos de economía. Entonces, si me lo manifiestan de una forma más precisa, porque no recuerdo cuál era la persona, me estaba hablando de situaciones de mercado.
de competencia, de monopolio, oligopolio, etcétera. Entonces también lo podríamos analizar. Podría también irse por la parte de economía. También hubo unas personas que estaban, creo que fue el caso particular de Catalina García, que me había enviado unas preguntas relacionadas con cálculos de escalas en mapas, o sea, relacionado con la parte geográfica, también podría ser. Entonces queda como a la libertad. Yo trato de hacer como una mini urna virtual por el correo, mirando a ver qué de pronto son los temas que más relevantes que tengan ustedes, ¿vale? La parte de historia, hay gente que todavía está muy preocupada por la parte histórica, entonces por eso mismo va a haber el proceso de las revoluciones en América Latina para la clase del 27, pero la parte histórica, yo sí, como les comenté en sesiones anteriores, es importante que ustedes investiguen e indaguen por su propia cuenta, porque pues el tema es muy extenso y todas las temáticas ustedes veían como, como yo trataba muy rápido unos temas que de pronto pueden llegar a ser más relevantes o más trascendentales, o que puedan tener un nivel de profundidad más hondo, por decirlo de alguna manera. Entonces, para que lo tengan presente. Otras preguntas que también fueron descartadas, que de pronto eran de personas nuevas que llegaron en el transcurso del proceso de estas clases, fueron descartadas porque son temas que evidentemente ya trabajamos. Es decir, no las pongo aquí porque pues no amerita gastarle tiempo a preguntas de temas que ya han sido trabajadas. Entonces yo les manifiesto después por el correo qué preguntas son, pero entonces sí, la invitación es a que entremos al canal de Puntaje Nacional Colombia y miremos pues las clases anteriores relacionadas con el área de ciencias sociales, y ahí pueden ir desarrollando esas preguntas, ¿vale? ¿Listo? Vamos a mirar qué me están comentando ustedes por ahí, ya después de esta extensa introducción. Andrés Pozo, con paciencia, con mucha paciencia. Y eso que todavía falta. Adriano Amada pregunta que si el jueves hay clase, me imagino que se refiere al jueves de 28, 20 de julio, no hay clase. Entonces, ese día no nos veremos, por eso no me preocupé tanto por responder correos, porque igual voy a tener más tiempo para responderlos, ¿vale? Listo, entonces vamos a iniciar. Pregunta David Chaparro que por qué Estado Social de Derecho. Entonces esa parte la abordamos cuando vimos los conceptos, la clase de Estado, Gobierno y Democracia. Entonces ahí puedes encontrar ese concepto. También cuando vimos la parte del Estado colombiano, que fue la semana pasada, también está el elemento de Estado Social de Derecho. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué? Pues para que lo revisen, porque es que no nos podemos desgastar trabajando temas que ya han sido trabajados cuando hay más inquietudes y preocupaciones por parte de ustedes, ¿vale? Por ejemplo, ahí José Alejandro Camelo pregunta cuando vemos el IPC, el RPI, el IPRI, mándenme esas sugerencias de tema al correo y yo las clasifico y miramos cómo organizamos esas presentaciones. Catalina García está sugiriendo, por ejemplo, mapas. Entonces, por favor, a vuelta de correo me podrían enviar las sugerencias de los temas que tengan, porque yo sé que, por ejemplo, la parte de mapas, cuando vimos las clases de geografía física y las cuestiones, los elementos y factores del clima, pues quedó faltando por ahí esa parte de mapas. Entonces, échenle una revisadita a ver de pronto qué es, como, traten como no buscar unos temas como tan puntuales, sino como unas temáticas más generales que impliquen otras cosas, para que sea más sencillo para mí y que pueda presentar más cosas ahí al tiempo, ¿vale? Em, Listo, entonces vamos a dar inicio a esto porque para no prolongarnos tanto. Listo, entonces aquí tenemos la pregunta número uno. Les voy a pedir el favor que nos guiemos por el número de la pregunta que aparece en la parte superior en mayúscula y como en azul, no sé cómo lo verán allá, azul verdoso, ¿cierto? Porque a veces que como la foto es tomada de algún documento, aparece con otro número que de pronto nos despista. Entonces con esto, con esa indicación de la parte superior, pues ustedes me van diciendo de qué pregunta estamos hablando por aquello de la demora en el retorno. ¿Vale? Entonces ahí estamos en la pregunta número uno. Esta pregunta es aportada por Claudia Alcázar. Muchísimas gracias, Claudia. Las preguntas que me enviaste fueron bastante útiles, están muy bien elaboradas, ¿vale? Entonces ahí tenemos la primera pregunta. Entonces dice, en una columna publicada en el periódico El Tiempo, el 29 de octubre de 2009, Jorge Orlando Melo planteó lo siguiente: en los últimos años ha habido una revolución en la teoría económica.
Ahora nadie cree en subir los impuestos a los ricos y bajárselos a los pobres, elevar los salarios a los trabajadores y bajarlos a los que más ganan. Todo lo contrario, hay que ayudar a los grandes propietarios, que dan empleo a los que no tienen tierra, y para eso, fuera de bajarles los impuestos, hay que darles créditos, subsidiarlos, compensarlos cuando los precios internacionales o la tasa de cambio no son favorables. Según este planteamiento, la nueva teoría económica supone: entonces, A, la redistribución de la tierra es el mecanismo más efectivo para mejorar los ingresos de la población en condiciones de vulnerabilidad. B, las empresas más eficientes son aquellas en las cuales, con pocos recursos, se brindan mayores beneficios a los trabajadores. C, el desarrollo económico de un país depende directamente de la capacidad de compra que tienen sus ciudadanos. D, la mejor manera de obtener beneficios económicos para la población es apoyar al sector productivo con recursos del Estado. Entonces veo que ya hay algunas personas que me están diciendo por allá D y demás. Pues vamos a analizar sus respuestas, ¿vale? Pues parece que todo el mundo está inclinado por la D. Sara, Sarita, La Pera, Michelle Gabriela, Paul Ramos, merezco un 5. Jesús Alberto, David, Camila, Laura, Nicola, Kevin, D. Todo el mundo está inclinado por la B, me parece muy bien. Vamos a mirar. Entonces, listo. Entonces yo les hago una pregunta. Entonces vamos a ir contextualizando esto. Más o menos desde qué perspectiva económica se está hablando la cita que hace Jorge Orlando Melo. O sea, ¿qué tipo de modelo económico está describiendo? ¿Cómo se conoce eso normalmente en el vulgo popular? O sea, ¿qué nombre se le da a ese tipo de modelo económico? Que sepan ustedes. Por ejemplo, Mateo Quiroga dice es una economía capitalista. Sí, está muy bien. Paul Ramos pregunta que por el impuesto. Sí, capitalismo. Jesús Alberto. Juan Manuel, José dicen capitalismo. Me merezco un 5, dice nuevo liberalismo. Explíqueme eso, por favor. Merezco un 5. William David Quintero pregunta que si es capitalismo neoliberal. Burocracia, neoliberalismo, papá, dice Esteban Sánchez. Muy bien, hay que tener presente esas diferencias porque pues no todo el capitalismo ha sido siempre igual. El capitalismo ha tenido una serie de fases, de pronto ustedes las tienen presentes. En un principio el capitalismo era mercantil, después fue industrial, ¿cierto? Ahora tenemos un capitalismo más asociado a lo financiero. Asimismo han habido escuelas de pensamiento que se dedican a la interpretación de los fenómenos económicos, como la escuela mercantilista, la fisiócrata, la escuela clásica, la escuela neoclásica, que se asocia a lo neoliberal. Entonces vamos a ver, por ejemplo, los conceptos que están involucrados en esta pregunta. Dice, ha habido una revolución en la teoría económica. Ahora nadie cree en subir impuestos a los ricos y bajárselos a los pobres, ¿cierto? Entonces ahí nos está hablando de una lógica de impuestos. Según la exposición que hace el autor ahí, el modelo que le cobra más a los pobres que a los ricos se conoce como impuestos regresivos, ¿cierto? Con un propósito. Entonces ese propósito de ese tipo de impuestos es siempre mantener la productividad de las clases empresariales, ¿cierto? Entonces no les vamos a cobrar a las empresas porque cobrarle a las empresas implicaría reducir sus índices de ganancia. Entonces parten de esa lógica y de una perspectiva que asume que si a las empresas no se le cobra tanto impuesto, ellos van a poder invertir más en salarios y en innovación tecnológica. Asimismo, esa ganancia se va a ver en los pagos a los trabajadores. Entonces es una lógica que se maneja mucho desde el neoliberalismo, donde se asume eso, ¿cierto? Que la idea de ponerle impuestos a los ricos no es buena porque limitaría sus ganancias y se supone que son ellos los divinos salvadores los que van a repartir su riqueza entre los más pobres, subiéndoles el sueldo y aumentando sus beneficios, pues lo cual ustedes ya pueden entrar ahí a criticar, ¿no? Entonces tenemos ese elemento importante y que felicito a las personas que lo tienen muy presente. Más que ser capitalismo, estamos hablando de ya de una perspectiva muy neoliberal,
¿cierto? Porque el neoliberalismo viene después de lo que se llamó el Estado benefactor, y el Estado benefactor era capitalista, pero tenía este concepto a la inversa, le cobraba más a los ricos y le cobraba menos a los pobres, entonces que eso se conoce como un impuesto progresivo, ¿cierto? Porque entonces lo que hace el Estado mediante esa política de bienestar es incentivar el consumo. Lo que hace esta política de beneficio a los ricos es incentivar la producción, ¿vale? Entonces tenemos esos elementos. Dice, según este planteamiento, la nueva teoría económica supone que la redistribución de la tierra es el mecanismo más efectivo para mejorar los ingresos de la población en condición de vulnerabilidad. Falso, en ningún momento se puede deducir eso de la afirmación que da el autor. Dice, B, las empresas más eficientes son aquellas en las cuales con pocos recursos se brindan mayores beneficios a los trabajadores. Falso, porque tampoco en ninguna parte se está hablando de los beneficios hacia los trabajadores. O sea, la frase solamente está dando a entender que solo interesa el beneficio de la empresa o de los ricos. C. El desarrollo económico de un país depende directamente de la capacidad de compra que tienen sus ciudadanos. Cierto, eso es cierto, pero la perspectiva económica que describe la situación de la pregunta está hablando de que no se está apoyando el consumo por medio de la capacidad de compra sería consumo, sino la capacidad de producción de que tienen las empresas de los ricos. Entonces, por el descarte, también se podría decir la mejor argumentación es la de la D. La mejor manera de obtener beneficios económicos para la población es apoyar al sector productivo con recursos del Estado. Entonces, el Estado está al servicio del sector productivo y más, para ser más claro decirlo, más al servicio del sector privado y de los grupos empresariales, ¿vale? Entonces, esa es la situación que describe ahí. Pregunta número 1, aportada por Claudia Balcázar. ¿Alguien tiene alguna pregunta en relación a eso? ¿A esta pregunta? No, no veo. Cambio entonces. Julián Mosquera dice que no. Voy a hacerle caso a Sofía, dice que next. Listo. Siguiente. También es una pregunta aportada por Claudia Balcázar. Muy bien, muchísimas gracias. Tus preguntas son de bastante utilidad. Tenemos. Es para que por favor nos concentremos ahí en lo que está diciendo la pregunta. En un plan de desarrollo de un gobierno de Latinoamérica, publicado en la década de los años 1990, se argumenta lo siguiente. La justificación básica de la apertura económica descansa sobre las ventajas de una mayor especialización de la economía, que permite explotar las economías de escala y orientar los recursos productivos hacia aquellos sectores en los cuales el país tiene ventajas competitivas. Las virtudes de la especialización son obviamente mayores en economías pequeñas como la nuestra, cuyas posibilidades de profundización productiva a través de la sustitución de importaciones están agotadas. De lograrse este propósito, el dinamismo del sector exportador tiende a generar un círculo virtuoso de mayor inversión y productivo que se traduce en mayores ritmos de crecimiento económico. De acuerdo con el fragmento anterior, ¿qué objetivo tenía la política de ese gobierno? Pregunta Jesús Alberto Pérez que si el liberalismo tuvo fases. Lo que pasa es que el neoliberalismo o sea, su pleno accionar, solamente podemos decir lo que está después en la década de los 90 en adelante, porque pues a pesar de que desde los 70 ya se venía implementando o teorizando en relación a lo que es la escuela neoclásica, que es lo que fundamenta el neoliberalismo, no se había podido implementar porque resultaba ser muy agresivo, sobre todo en tiempos donde el comunismo todavía existía como modelo económico. Cuando desaparece el comunismo, pues el capitalismo ya no tiene rival, así que se pueden desbandar radicalizando los postulados de la economía capitalista, y eso es lo que nos genera el neoliberalismo, pero eso es a partir de la década de los 90. Entonces no hay como suficiente tiempo para hablar de fases neoliberales, pienso yo. ¿Listo? Ahora me dicen todo el mundo está votando A, 2A. Fanny pregunta por economías de escala.
Cuando se habla de las economías de escala, está hablando aquellas economías en las cuales su nivel de producción es bajo y solamente aportan una serie de materias primas básicas, ¿sí? O sea, hagan de cuenta o la asociación, por ejemplo, cuando el vuelo hace una escala, es como una parte intermedia del proceso económico. Entonces, en este proceso, una economía de escala vendría a ser una economía que aporta materias primas, más que todo, ¿cierto? De escala, es una economía intermedia, por decirlo de alguna manera. Uy, me gusta Alejandro Español porque está diciendo que la ve. Entonces, ahí no podemos ver un poquito de de debate en las preguntas. Entonces vamos a mirar, entonces vamos a mirar el contexto, porque dice que para 1990 se da lo que es el proceso de la apertura económica. ¿Sí? De pronto las personas recordarán cuando vimos la historia de Colombia, el proceso de apertura económica en Colombia se da en la década de los 90 con el gobierno de César Gaviria. ¿Qué se critica o cómo se enuncia este proceso de apertura económica? Como la entrada del neoliberalismo en Colombia. ¿Cierto? Entonces ahí uno ya puede ver unos elementos, ¿vale? Entonces, si bien la pregunta dice un gobierno latinoamericano de Latinoamérica, uno mira el contexto y por más o menos conocimiento de la historia de Colombia, pues uno dice es Colombia, ¿cierto? Como dice Catalina García, como Colombia, no, es Colombia, ¿cierto? Es Colombia, o sea, este caso aplica perfectamente para Colombia. Entonces, ¿qué está haciendo la frase? Es una cita de un argumento que justifica la apertura económica. Entonces está describiendo las ventajas de una mayor especialización de la economía, es decir, estas economías que se conocen como emergentes, para poder insertarse en la economía mundial, lo que debe hacer es especializarse en la producción de un bien o un servicio específico. Esa especialización le puede generar mayores ventajas. ¿Por qué? Porque se prácticamente monopoliza la producción de un bien o de un servicio y va a ser reconocido ante todo el mundo por la producción de ese servicio. Entonces ustedes saben perfectamente, la marca Café de Colombia es conocida a nivel mundial. Entonces, por ejemplo, ahí tienen esos ejemplos. En Colombia, ¿qué se produce básicamente? Legalmente, ¿no? Café, banano y flores. Entonces ahí tenemos por ejemplo, unos elementos muy importantes de la especialización de nuestra economía. Desde los gobiernos del 2000 en adelante, lo que es Uribe y Santos, se trató de cambiar este modelo de pronto tan de bienes de lujo, porque café, banano y flores son bienes de lujo. O sea, en un momento de crisis mundial la gente va a dejar de consumir eso. En cambio, ellos trataron de llevar la especialización de la economía hacia el campo minero energético, y eso es un elemento que sí siempre el mundo va a necesitar, ¿cierto? Entonces, este proceso, por ejemplo, las locomotoras de las que hablaba Santos, una de esas locomotoras era la mineroenergética, y entonces es concentrar la producción de bienes y servicios a nivel internacional con la exportación de materias primas en relación a componentes mineroenergéticos, petróleo, carbón, gas, etcétera. ¿Cierto? Entonces ahí tenemos ese elemento, por eso es que hablan de eso. También se habla en una parte de la afirmación de la pregunta, dice cuyas posibilidades de profundización productiva a través de la sustitución de importaciones están agotadas. ¿Por qué están agotadas este elemento de la sustitución de importaciones? Bueno, primero, ¿qué es la sustitución de importaciones? La sustitución de importaciones consiste como una política económica a nivel interno en el cual tratamos de producir lo que estamos comprando afuera. Sí, por eso se sustituyen las importaciones. ¿Con qué se sustituye? Con el desarrollo de un mercado en industria nacional que nos permite tener nuestros propios bienes creados por nosotros mismos. Dice que hay que las posibilidades están agotadas. ¿Por qué? Porque esa era una dinámica económica de mitad del siglo XX. Ahora las demandas de los países industrializados neoliberales es que haya una especialización, como una división internacional de la economía, una relación centro-periferia, donde la periferia siempre va a ser periferia porque el proceso de creación de mercado e industria nacional, las potencias lo pasaron hace rato. Entonces, como estamos tan rezagados, ellos nos dicen que la única forma de insertarnos en el modelo económico es aportando materia prima, y entonces así nos hacen creer el cuento que dedíquese a producir materia prima y abra las fronteras, abra las aduanas y permita el ingreso de todo tipo de bienes y mercancías, porque para eso es que nosotros las producimos, para vendérselas a ustedes.
¿cierto? Entonces ahí está la relación de lo justo que es la economía capitalista y en este modelo neoliberal, ¿vale? Entonces todo eso como contexto a la pregunta para que no queden por ahí cosas sueltas en relación a lo conceptual. ¿Listo? Entonces vamos a mirar. Desde ya les digo que los que estaban correctos con las opciones de respuesta es la A, ¿cierto? Entonces hay personas que dicen B. Entonces vamos a mirar desde B, porque no sería B. Dice, estimular la apertura económica para reemplazar las importaciones con productos nacionales y así reducir la competencia. B no es porque esta lógica de mercado que estamos viendo ahí es completamente neoliberal. En el sentido de que la importación de productos nacionales, perdón, reemplazar las importaciones con productos nacionales, eso es lo último que quiere el sistema económico nacional, internacional, perdón, en economías emergentes como la nuestra. Que nosotros empecemos a producir nuestras propias cosas, no. Ellos lo que necesitan es que nosotros no produzcamos nada para que nos los puedan vender. Por ende, B no es una respuesta correcta. ¿Vale? C. Conservar la economía nacional como un mercado pequeño para reducir las desventajas de la especialización de la economía. Tampoco, porque estamos en una onda neoliberal y lo que menos le sirve a la economía neoliberal a nivel internacional es que cada país conserve su economía nacional. Entonces también muere. D. Aumentar los aranceles a bienes importados para proteger la industria nacional. Muere por lo mismo. ¿Por qué? Porque ellos lo que buscan es que desaparezcan los aranceles para que los bienes puedan ingresar a cualquier territorio sin pagar impuestos, ¿vale? Entonces la respuesta sería la A, ¿vale? Pero porque estamos en un contexto de comprensión absoluta y nos estamos enmarcando, nos estamos poniendo los lentes de la teoría neoliberal. Entonces por eso es que uno responde ahí, ¿vale? Dice, profe, ¿usted aconseja que para el ICFES uno debe pensar como capitalista o no? Bueno, esa es una excelente pregunta porque, como ustedes bien lo saben, al ICFES no le interesa lo que ustedes piensan, ¿sí? Básicamente eso. Entonces ustedes deben pensar como la pregunta dice que piensen. Entonces, en este contexto, por ejemplo, en esta pregunta, el fragmento del cual se toma, el que aparece entre comillas, si uno lo analiza discursivamente, es un argumento netamente neoliberal. Quiere decir que en ese momento tiene que ponerse como en los pies del neoliberalismo. No quiere decir que siempre tenemos que estar metidos, pensar siempre como capitalista, porque a veces van a salir preguntas de la onda socialista, donde le muestran un fragmento socialista y usted tiene que dar la respuesta a partir de esa teoría, ¿sí? Entonces, para que lo tengan presente. ¿Qué deben responder? Lo que la pregunta pide. ¿A partir de qué? De la información que le proporciona. ¿Sí? Entonces, cuando la pregunta sale con el texto que ustedes ven ahí, ustedes lo que tienen es que ponerse en el lugar, por ejemplo, en este caso, del posible autor de esa frase. Entonces, ahí es evidente que el autor de la frase lo que quiere es justificar la apertura económica. Entonces, es neoliberal, es capitalista. Entonces, tienen que ponerse ustedes ahí en ese lugar para poder dar la respuesta. Incluso la inmensa mayoría dijeron que la respuesta era la A. Sí, porque ya notaron que B, C y D tienen una relación sumamente contraria a lo que está diciendo la afirmación, ¿vale? Miremos preguntas. Profe, ¿sí revisó su correo? Yo le mandé unas preguntitas. Sofía Lorena Rangel, lo que dijo, o sea, las preguntas que van a aparecer aquí fueron enviadas hasta el martes mientras estaban en clase de lectura crítica. Ustedes vieron que yo los estaba molestando ahí a ratos, era porque en ese mismo instante estaba elaborando las diapositivas. Si enviaron eso después de la clase de lectura crítica, no aparece aquí y seguramente no las he detallado. Pero una vez quedan para acumuladas, para ser descargadas y analizadas para las próximas sesiones de repaso. ¿Listo? ¿Algún tema importante e interesante de sociopolítica para una ponencia? Es que eso depende de gustos e intereses. En este momento la coyuntura en Siria y Corea es sumamente importante para hacer análisis tanto de sociopolítica como de geopolítica. Entonces por ahí se puede introducir si quiere hacer una ponencia, pero pues también depende del contexto, si es internacional, si es regional, si es nacional. Depende de qué problemáticas quiera identificar, ¿vale? Carolina 140 me dice no entendí. No importa, Carolina, pregunta que para eso estamos. ¿Listo? Tobías manifiesta que hay que pensar como el ICFES quiere. Sí, igual tengan presente, el ICFES es una organización, una institución del Estado. El Estado está controlado por una perspectiva de gobierno X.
Por ende hay que pensar como piensa X. Sencillo. Yo incluso por ahí tenía una pregunta. Un día esto se las traigo para mostrarle cómo de verdad el ICFES, el Estado y el Ministerio de Educación conspiran contra ustedes. ¿Listo? Dice Amira Guevara. Entonces, para poder responder bien a este tipo de preguntas hay que tener bien claro el concepto de capitalismo y neoliberalismo. ¿Qué sucede con las personas que no lo tengan tan claro? Entonces, completamente de acuerdo. Por eso yo era muy enfático en las clases teóricas y en la parte de la historiografía, con los detalles y con los procesos y los datos. Porque es eso, una persona en una sesión anterior me mencionaba que es que las preguntas de sociales y ciudadanas solo es leer porque la respuesta está ahí, lo cual es cierto, pero el problema es que a veces los textos son tan técnicos, digámoslo así, dentro del campo de las ciencias sociales, que podemos leer, la respuesta está ahí, pero si lo leemos y no sabemos de qué está hablando, pues da la misma. Entonces, como bien lo dices tú ahí, y me preguntas que qué puedes hacer, hay que repasar, hay que repasar. Yo en la primera clase siempre les dije, usted no puede esperar a que en un curso de este tipo o en 11 aprender lo que no ha aprendido en los 10 años anteriores. ¿Sí? Entonces el proceso también está atado a su autonomía. ¿Listo? A su autonomía. Profe, ¿es difícil que Colombia empiece a producir las cosas que compra? Sí, es muy complicado porque la organización del modelo colombiano en este momento, con estos gobiernos, o sea, tanto como política de gobierno como incluso política de Estado, nos ubican en eso. O sea, nosotros somos un país exportador de materias primas. ¿Sí? En eso nos convirtieron los últimos gobiernos. Incluso eso también tiene unas implicaciones ambientales muy, muy crueles, muy feas, porque si ustedes se van por el análisis de lo ambiental, esta explotación minera ha conllevado un daño del medio ambiente, de los ecosistemas, sumamente dramático. Entonces hay unas luchas en algunas regiones por impedir, por ejemplo, la explotación petrolera mediante el fracking, impidiendo también la explotación de oro en los páramos, ¿sí? Porque es que como el proyecto económico se enfocó a la minería, entonces quieren, ahí sí literal, buscar debajo de las piedras todo aquello que brilla o todo aquello que huela a gas o petróleo para sacarlo de ahí. Entonces eso nos está generando unos problemas ambientales muy fuertes, sobre todo en estos tiempos de calentamiento global. ¿Listo? ¿Cuáles son las preguntas en las que más se enfocan las pruebas de estado? De todo un poco, o sea, lo que yo les decía era algunas veces citando a Forrest Gump, cuando él decía que la vida es como una caja de bombones, o sea, usted lo abre y coge cualquiera y nunca sabe qué le va a salir. Lo mismo sucede con la prueba de estado, o sea, si me preguntan a mí en qué más sale, yo no sabría decirle qué más sale. O sea, en algunos momentos puede estar más enfocado a la competencia ciudadana, en otro momento puede estar más enfocado a la historia, en otro momento más enfocado a la política, así, o a la geografía. Entonces, como no sabemos qué nos va a tocar, nos toca es estudiar de todo un poco. ¿Listo? Listo, entonces voy a continuar. Pregunta número 3 es una pregunta aportada por Aide Montaño. Si Aide está por ahí, muchísimos saludos. Mil gracias por la pregunta. La Constitución de 1991 estableció que los gobernadores y los alcaldes contraen con sus electores la obligación de cumplir el programa de gobierno que presentaron al inscribirse como candidatos. El incumplimiento del programa puede dar lugar a que, mientras leen, le respondo a Carlos Gutiérrez sobre leyes, sí, pero más a la parte conceptual y no al punto, al detalle como tal de la ley en sí misma. Es decir, no le van a preguntar qué dice el artículo tal del Código Penal, no. Le van a preguntar más como por la parte conceptual de los organismos, de la organización jurídica del país, ¿vale? Pues parece que está muy fácil porque todo el mundo está votando B. Esta pregunta la puse primero porque está bien hecha y está relacionada con el campo de competencias ciudadanas y porque me llegaron muchas preguntas obviamente preguntas indagando por los mecanismos de participación que vimos en la clase pasada. Entonces esta preguntita me sirve para entender eso, para volver a repasar eso. Entonces ustedes me dicen que la B, yo una vez les digo sí, muchachos, muy bien, es la opción B.
Dice, la elección de los gobernadores sea revocada por decisión popular, ¿cierto? ¿Cómo se llama ese mecanismo de participación? ¿Cómo se llama el mecanismo de participación mediante el cual el pueblo decide quitar de ahí al gobernador o al alcalde? Mateo dice, Alejandro dice, revocatoria. Carlos Gutiérrez pregunta que si es referendo. Entonces ahí volvemos a tener el problema. Consulta popular, dice Dalia Paz. Entonces vamos a mirar, porque a esto era lo que quería ir con esta pregunta. Más que todo si era fácil o era difícil, no. Sino porque esa pregunta me llegó al correo. Hay una confusión entre los mecanismos de participación. Me parece que no quedó muy claro. Entonces es revocatoria del mandato. ¿Cuándo aplica la revocatoria del mandato? En la situación que describe la pregunta. Los ciudadanos reúnen una cantidad de firmas determinadas a partir del censo electoral y de la cantidad de votos que haya recibido el elegido, y si la registraduría las aprueba, se convoca a las urnas para que los ciudadanos decidan si continúa o no continúa el personaje en discusión, ¿cierto? Allá ya hay gente que incluso alcanzó a comentar por el referendo, por la consulta popular, ¿cierto? Entonces, la pregunta que me llegó al correo era la diferencia entre iniciativa legislativa e iniciativa popular. Es lo mismo, se llama iniciativa popular legislativa o iniciativa legislativa popular, ¿cierto? ¿A qué hace referencia? A un grupo de ciudadanos se organiza y mediante también una serie de firmas llevan un proyecto ante el Congreso de la República para que éste lo debata y pues pueda convertirse en un acto de ley. Esa es la iniciativa popular o legislativa popular. O sea, el nombre no es relevante para este caso, no recuerdo exactamente cómo aparece en la Constitución, pero para la persona que me envió la pregunta, ahí está la respuesta, ¿sí? No le respondí el correo porque esa pregunta la iba a dar acá, ¿cierto? La revocatoria del mandato solo aplica para gobernadores y alcaldes, ¿sí? Para el presidente no aplica, ¿cierto? El referendo es, hay un tema de interés para la ciudadanía y la ciudadanía quiere que sea consultado en las urnas. Es distinto a la iniciativa popular. ¿Por qué? Porque la iniciativa popular, los ciudadanos llevan la propuesta al Congreso y allá se decide si es válida o no. En el referendo los ciudadanos llevan la propuesta a las urnas directamente. Entonces no va a ser el Congreso, va a ser el mismo pueblo el que decida si sí o si no. La consulta popular es un mecanismo del cual disponen alcaldes y gobernadores para consultar a la población en relación a una decisión, a una medida, a una situación, etcétera, ¿cierto? Que es parecido al plebiscito, pero el plebiscito solamente puede ser convocado por el presidente de la República. ¿Listo? Entonces, para que vuelvan a tenerlo presente, igual no sé si esa clase ya se subió, en algún momento, no sé si está en YouTube ya, o estén pendientes, cuando se suba la parte de competencias ciudadanas y la organización del Estado colombiano, ahí lo pueden volver a mirar y analizar, ¿vale? ¿Listo? Pregunta, por ejemplo, Diana Silva, ¿cómo quitar las EPS? Por ejemplo, ¿cómo hacer una reforma de la ley 100? Los mecanismos de participación podrían ser una forma, ¿cierto? Pero pues lo que pasa es que una ley como la ley 100 está respaldada por un poder político gigantesco en este país. Entonces yo, como una perspectiva analítica y profesional, es complicado. Fanny me pregunta que cómo se aprende eso, no sé a qué te refieres. Laura Cenejo, esa es la clase pasada, sí, esa es la clase pasada, pero veo que como que no quedó muy bien explicado, de pronto se les escapó lo de los mecanismos de participación, entonces para que lo tengan presente. Juan Manuel Young me pregunta si estamos en una democracia representativa o participativa. Yo lo que le voy a decir es que en la práctica es representativa, porque igual sigue siendo la representación, el alcalde, el gobernador, el Congreso de la República, etcétera, pero la Constitución del 91 con estos mecanismos de participación lo que quiso fue darle al régimen político colombiano ese toque más parecido a la democracia participativa. Igual el elemento representativo es muy difícil sacarlo, sobre todo en una sociedad tan compleja y con tan extenso territorio y tan amplia población, ¿vale?
Pero el objetivo es, recuerden que cuando yo les hablaba de la constitución es un ideal ser, ¿sí? Entonces el ideal ser de nuestra democracia es ser participativa, pero aún así no se independiza de los componentes representativos. La idea es que con la constitución 91 se quiso dar un balance a eso. Pasemos a la 4 porque nos está cogiendo el anochecer. Esta pregunta es aportada por Carol Portocarrero, entonces esta está enfocada al componente sociales, la parte histórica. Entonces para que por favor la vayamos mirando. La pregunta de Fanny B parece lo del referendo y la iniciativa popular, cada uno, cómo se da, cuándo, de qué manera aprenderlo. El referendo, vuelvo y digo, el referendo, los ciudadanos quieren, voy a dar un ejemplo, ¿cierto? Queremos prohibir las corridas de toros, entonces reunimos firmas, nos las valían, entonces vamos a ir a las urnas a votar si queremos o no queremos corridas de toros. ¿Listo? Si ganamos, pues entonces quitan las corridas de toro y se fue de ahí. La iniciativa popular, legislativa popular, sería: no queremos corridas de toros, entonces vamos a crear el proyecto de ley y lo vamos a llevar al Congreso para que allá los congresistas debatan y decidan si van a haber o no corridas de toros. Esa es como la diferencia. Depende de la organización de los ciudadanos que estén interesados en la propuesta, ya sea de llevarlo al Congreso o de llevarlo directamente a las urnas, referendo o una iniciativa popular. Sí, sí, Andrés, pero la pregunta es buena. Entonces, tenemos, los siguientes son dos fragmentos de discursos pronunciados por Jorge Eliezer Gaitán en la década de los años 1940. Esta avalancha humana librará una batalla, vencerá la oligarquía liberal y aplastará la oligarquía conservadora. Segunda frase, no estáis en unas elecciones, no gentes de todos los órdenes conservadores y liberales, os están engañando las oligarquías. En pie nosotros los oprimidos y engañados de siempre, en pie nosotros los burlados de todas las horas. Comparando ambos fragmentos puede inferirse que uno de los propósitos de Jorge Eliezer Gaitán era... entonces veo que ahí estamos partidos entre la A y la D, por lo que estoy viendo en el chat. ¿Listo? Me gusta porque con eso es más fácil y más debate en el momento de la explicación. Entonces, como están centrados en A y D, vamos a decir por qué no son B y C. ¿Sí? Dice, resaltar su origen social como una estrategia para llegar a la presidencia. Él en ningún momento hizo en esas frases la acusación personal. O sea, si usted lo mira, en ningún momento está hablando de yo, ¿sí? Yo, Jorge Eliezer, no. Está hablando del pueblo en general. Incluso siempre se une. O sea, el pronombre usado aquí no es yo, es nosotros. Entonces por eso se asume resaltar su origen social como una estrategia para llegar a la presidencia. No porque los elementos discursivos no nos lo muestran. Ya por otro lado, si usted conoce el discurso de Gaitán, pues va a saber que eso no era así, ¿vale? C. Establecer alianzas programáticas con el liberalismo y el conservatismo. No, porque lo que está criticando en las frases es a la oligarquía liberal y a la oligarquía conservadora. Entonces, ¿qué está asumiendo? Que hay un sector de la población que no importa si es liberal o conservador, que es excluido. Básicamente, ¿quiénes son? Pobres. ¿Listo? Entonces, es con esa clase que Jorge Eliezer Gaitán se quiere aliar en su proyecto político, ¿vale? Juan Manuel, por ejemplo, listo, me voy a pegar de lo que dice Juan Manuel. Dice la A, la D no puede ser. Entonces miremos a ver, asumiendo que Juan Manuel tiene razón. Promover en el país la implementación de un régimen socialista. La tesis de grado de maestría de Jorge Eliezer Gaitán en Italia se llama Las ideas socialistas en Colombia. Le dejo ese dato. Por ejemplo, ¿cierto? Entonces, por ese tipo de cosas el hombre resultaba altamente peligroso. Pero si lo vamos a ver en la lógica ICFES y demás, él nunca hablaba de un régimen socialista, o por lo menos no abiertamente. ¿Sí? Entonces, además que en este momento el socialismo tenía unas connotaciones distintas, ¿no? Estamos en pleno contexto incluso de
de Segunda Guerra Mundial. Entonces aquí lo que es socialista, lo que es comunista está asociado al modelo soviético, al Partido Comunista y esas cosas. Y obviamente Gaitán no hacía parte del Partido Comunista, era miembro del Partido Liberal. Entonces ahí uno puede ver unos matices en el discurso de Gaitán. Entonces, D no es, no es. La opción correcta es la A. La A. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Construir un movimiento político independiente de los partidos tradicionales. ¿Por qué? Porque asume que sus partidos están controlados y dominados por la misma oligarquía de siempre. ¿Vale? Vamos a mirar, profe, ¿cuál es la diferencia entre socialismo y comunismo? Como dirían por ahí, repost. Eso está resuelto en clases anteriores. Te invito por favor a que veas los videos en el canal de Puntaje Nacional y le des like. ¿Vale? Tanto como decir que él quería un régimen socialista es complicado de decir, ¿sí? O sea, yo conozco el antecedente de su tesis de maestría, doctorado, no sé, que hizo en Italia, que se llama Las ideas socialistas en Colombia, ¿cierto? Podemos ver que de pronto intelectualmente tenía una influencia del materialismo histórico y dialéctico de Marx y Engels, pero como tal en su discurso él no venía a hablar de elementos de tipo socialista o comunista, ¿cierto? Él lo que venía a hablar era de una clase. Hay una clase social en Colombia que ha sido oprimida por años, que está fuera de las perspectivas o de los idearios que tienen las oligarquías, tanto liberal y conservadora, ¿cierto? Entonces como que, o sea, era sagaz, un político sagaz, o sea, no se va a alinear tampoco con la línea soviética o socialista, ¿sí? Pero tampoco se va a alinear con la oligarquía. Entonces podemos, si lo podemos ver desde dos perspectivas, es un político sagaz en el sentido de que no quiere estar ni aquí ni allá, sino que quiere ser un proyecto nuevo, ¿sí? O de que simplemente no le interesaba esta idea del socialismo, sino que solamente estaba interesado en el pueblo colombiano. Pero lo que les digo, si ustedes pueden leer toda la bibliografía que abunda sobre Jorge Eliezer Gaitán y va a ser complicado. O sea, es tanto las discusiones que se crean en torno a la imagen de Gaitán que hay gente que incluso que decía que era fascista, ¿sí? Porque admiraba a Mussolini. Entonces, ahí lo que encuentren. Pero entonces, como estamos en el caso del IFES, es lo que hay ahí. ¿Vale? La respuesta correcta de esta pregunta número 4 es la A. Sí, Esteban, dice, por la misma razón que mataron a Allende, ideas socialistas, son ideas de tipo socialista, pero no sabemos si de verdad hubiera instaurado un modo de producción, una organización estatal socialista. Uno puede tener las ideas, ¿sí? Y no necesariamente estar alineado con esa forma, con esa ideología, ¿vale? Sigamos. Ah, estás genial. Estás genial. Para que por favor se le van en los sesos ahí un momento. De pronto ya muchos tienen la respuesta, porque ese simulacro parece que es común y habitual ¿en qué? En internet. Entonces, y está relacionado con lo de geografía, que es lo que no poco preguntan ustedes. Creo que la única persona que se ha interesado por el campo de la geografía es la misma persona que aporta la pregunta, que es Catalina García. Muchos saludos para ella. Mil gracias por las preguntas que enviaste. No pude ponerlas todas, tuve que escoger, entonces creo que solo aparecen 3. Sofía Lorena, que no te ignoro, qué pena, es que es mucha gente. Esteban Sánchez, lo que le está diciendo a Chaparro David, se lo puedo asegurar que eso no es tan así. Para que le quede ahí de pronto. Gracias, Catalina, me respondió. Muchísimas gracias. Sara Sarita dice, no entiendo. Listo. ¿Alguien puede darme una respuesta? Jolie People dice B, volvió a decir B. Creo que es la persona que me está votando una respuesta. Danilo Romero, le respondo rápidamente, eso es imposible de saber. ¿Qué tal que si hubiera sido admirador de las ideas de Mussolini hubiéramos terminado en otro tipo de cosas? C. Laura Medina dice C. Jolie, listo. Entonces vamos a mirar. Estos son unos conceptos que son básicos cuando uno estudia cartografía, mapas, localización y orientación de puntos. ¿Listo? Entonces dice rumbo y azimut son conceptos centrales de la cartografía. ¿Listo?
El azimut se mide y expresa en grados de 0 a 360 grados desde la norte y el rumbo de 0 a 90 grados desde el norte o el sur. ¿Sí? Agregando su cuadrante de la rosa de los vientos, el gráfico de la rosa de los vientos es el que aparece en la mitad de las cuatro opciones. Define norte, sur, y las otras no las pongo porque aquí la cámara está invertida, entonces los confundo, oriente y occidente. Entonces ahí con eso se guían, ¿sí? Se supone que esos planos que ustedes ven ahí en cada una de las opciones representan la rosa de los vientos. Las líneas que salen dibujadas desde el centro representan eso, rumbos y azimutes, o azimuts, como lo quieran llamar, ¿cierto? ¿Cómo funciona esto? Usted se ubica en un mapa, con una brújula, y a partir de esa inclinación en grados, ustedes conociendo el punto en el que está, puede definir hacia qué punto se va a dirigir o hacia qué punto tiene que ir a partir de la orientación en grados. Esto lo pueden medir ya sea por rumbo o por azimut. ¿Listo? Entonces se dice el azimut se expresa de 0 a 360 grados y empieza en norte, hacia la derecha, como las manecillas del reloj. ¿Listo? Y el rumbo se mide de 0 a 90 grados desde norte a sur y se mide también en grados, pero entonces usted dice ¿qué? Se me confunden también. Un rumbo de 45 grados sur-oriente. Entonces a partir de la línea sur, 45 grados al oriente y ahí tienen el rumbo. ¿Sí? El azimut es exactamente igual, pero solo gira desde el punto 0 norte hacia la derecha, entonces le dicen un azimut de 360 grados, exagerando. Entonces, ¿qué va a hacer? Dar la vuelta y quedar en el mismo punto, ¿cierto? Y de ahí empieza. ¿Qué pasa? Esta pregunta maneja conceptos básicos, incluso a pesar de que da la explicación, no es claro porque es que estos elementos de geografía solo se pueden entender en el campo. No en el campo rural, sino en el campo, es decir, en el espacio abierto con un mapa. Y entonces es complicado. Entonces esta pregunta es diseñada única y exclusivamente para embaucarlos. La respuesta es la C. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si estamos con un mapa X, ¿cierto? En un punto 1 y nos queremos ir al punto 2, el rumbo y el azimut van a ser exactamente iguales. El rumbo y el azimut solo van a ser distintos en la medida que los lugares a los que queramos ir son distintos. Entonces la pregunta es sumamente capciosa. Según los gráficos, el rumbo y el azimut que expresan la misma dirección es la C. ¿Sí? Son iguales, o sea, son dos formas distintas de medir la orientación, pero siempre me van a indicar al mismo punto, ¿cierto? Lo que va a cambiar es, por ejemplo, ahí tendríamos la diferencia en grados, ¿cierto? Entonces diríamos que estamos en un azimut, en la opción C, más o menos, ¿qué te digo yo? Como de 300 grados, ¿cierto? Un azimut 300 grados y un rumbo más o menos de 45 grados noroccidente. ¿Sí? Y a pesar de que el nombre es distinto, me está apuntando al mismo lado. ¿Sí? Sí, es que hay gente que no entiende, yo sé que es complejo. Eso se demuestra Laura, eso se demuestra con un mapa y una brújula. ¿Sí? Por eso te digo que eso se comprueba en campo, afuera, con un mapa y una brújula. ¿Sí? Entonces aquí está la explicación más clara. Mira, ahí está el rumbo y el azimut, así es como se mide y se calcula. Incluso ustedes pueden ver en este gráfico como la línea D, que viene ahí del origen del gráfico, son exactamente iguales. Entonces, por ejemplo, ver rumbo es un rumbo 45 grados, pero asimismo es un azimut 315 grados y apuntan al mismo lado. ¿Listo? No, hay de montaños. La respuesta es sí, sí, me da bastante miedo. Mucho. Me hace quedar mal. ¿Listo? Entonces, pasemos. Me pareció importante, es un aporte de Catalina García.
porque no todas las respuestas son básicamente A, B, C, D, sino que a veces lo ponen con ese numerito y hay que juntar las opciones de respuesta. Entonces, por eso si se te pregunta de selección múltiple con múltiple respuesta tipo 4. Entonces ahí para que lo tengamos presente. ¿Vale? Todavía se pregunta, ¿los 45 se miden en relación al norte? Sí, porque no olviden que el rumbo se empieza a contar a partir del norte o el sur hacia alguno de los lados. Por eso es 45 grados. Pero esa misma línea de al otro lado en el azimut mide 315 grados porque se mide a partir del norte, pero hacia la derecha, trazando la circunferencia completa. ¿Vale? Yo sé que es complejo. Si cogen una brújula y un mapa y lo intentan, mirando el video, créanme que lo logran. ¿Listo? El progreso industrial en los países europeos tuvo como consecuencia inevitable una política imperialista, expresada en el afán por extender su dominio territorial a otros continentes ricos en recursos naturales y en materias primas, así como Inglaterra, Francia y Alemania competían por colonizar África, Asia y América, para asegurar el poderío mundial que aún hoy mantienen. De acuerdo con este planteamiento se puede concluir acertadamente que entonces, no olviden que este tema lo vimos cuando estábamos analizando la edad contemporánea, el siglo XIX. También pueden ir a consultarlo en el canal de Puntaje Nacional si fue que no lo vieron, ¿vale? Entonces, esta sí pregunta sirve de repaso para ver si entendieron o no entendieron. Entonces, aquí los estoy esperando que me empiecen a votar la respuesta. Jolly People me dice C. Anthony Trejo Díaz C, Mafe Vázquez C, Yanela Miranda C, Juan Manuel le recomienda a Puntaje Nacional que descarte la A. C, 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 C. Entonces C, para que sea C, creo que todo el mundo está diciendo C, nadie me dice nada distinto. Me están diciendo que C sería si 3 y 4 son correctas. Entonces vamos a mirar 1 y 2. Dice, ¿la idea de progreso benefició a los países más subdesarrollados? No, jamás, nunca en la vida. La idea de progreso europeo y occidental, cristiano, judeo, católico, jamás beneficia al país subdesarrollado. Nunca, jamás de los jamases. ¿Listo? Entonces, todas las opciones que tengan 1 mueren ahí. Como la A y como la A, es la única. Por eso Juan Manuel estaba tan seguro de descartar la A. ¿Listo? Los países europeos han civilizado al mundo entero. Ellos creen que sí. Ellos están convencidos de que sí, pero no. ¿Sí? Entonces, 2 también lo puede descartar. En el mundo hay más civilizaciones más allá de la judeo-cristiano-católica europea occidental. ¿Sí? Hay más. Y que todavía perviven al día de hoy. Entonces, toda aquella que tenga 2 muere. Es decir, la A, la B y la D, por ende es D, es C, perdón. ¿Sí? Entonces, ¿qué incluiría como aceptadas 3 y 4? El capitalismo promovió las políticas imperialistas, completamente cierto. No olviden que todo lo que esté asociado a capitalismo implica ponerle la pata encima al otro. Y 4, el progreso europeo se dio gracias a los recursos de sus colonias. Exactamente. Los procesos de industrialización, del capitalismo, etcétera, se dieron gracias a los recursos que obtuvieron en las colonias. Me pongo entre comillas porque se lo robaron, saquearon, mataron, etc. ¿Listo? Pregunta número 7. Vamos a agilizar un poquito. No, break. Creo que break no hay. Esta es una pregunta, el anterior sí dije, así, Catalina García. Esta pregunta es aportada por Daniel González, no sé si Daniel estará por ahí. Muchísimas gracias, Daniel, saludos. Ahí los que he ido nombrando es la gente que uno va teniendo presente para el numeral Quiero mi kit. Le ponemos numeral Quiero mi kit, pero yo no he visto eso en tendencia en Twitter ni en ningún lado, es más como simbólico. Por allá la persona que dijo y que borró el mensaje de que no sabía nada de capitalismo, que porque el capitalismo
está fuera de las intervenciones estatales. Yo lo invito a que lea con más cuidado las teorías de la escuela clásica, sobre todo porque el Estado tiene un papel importante y si no fuera de esa manera no existiría ni siquiera la macroeconomía. ¿Listo? Entonces para que por favor tengan más cuidado con las acusaciones que hacen y sobre todo que me hacen. ¿Listo? Por favor. Entre 1810 y 1817 varias regiones que hoy forman parte de Colombia declararon su independencia de la corona española. Posteriormente surgieron dos propuestas para gobernar, el federalismo y el centralismo. Estas entraron en un conflicto constante y por ende impidieron la consolidación de un acuerdo sobre la forma de gobierno que se debía aplicar. Este desconcierto fue aprovechado por los españoles para, listo, pero entonces hago la pausa. Les pregunto, en este contexto histórico, como manera de repaso, nosotros estamos en el proyecto de organizar nuestra naciente nación, república, estado, como la quiera llamar en el momento, con base a dos referentes, el centralismo y el federalismo. Entonces, ¿de dónde se obtuvo o de dónde teníamos el ejemplo o el referente centralista? Para que me lo digan rápidamente allá a ver si manejan ese concepto rápido. ¿De dónde en esta época estábamos copiando, por decirlo de alguna manera, el referente centralista? ¿De dónde? ¿De qué lugar se sacó esa idea? De Francia, Antoni Trejo, muy bien, muchísimas gracias, sí señor, de Francia. El modelo revolucionario francés, posterior a eso, se organizó de una forma centralizada. El poder se ejerce desde París. Y la federal, ¿de dónde estábamos copiando el modelo federal? ¿De dónde lo queríamos copiar? A ver si lo tenemos claro. Sí, Francia, queríamos copiar el modelo central francés y el federal. Laura Cenejoa, EEUU, Estados Unidos de América. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan presente, estamos en una discusión. Tenemos solamente dos ejemplos a seguir en ese entonces republicanos. Francia, de la Revolución Francesa, y Estados Unidos por su independencia. Entonces se organizaron de maneras distintas. Estamos en este primer momento, ¿cierto? Primer momento. ¿Vale? Entonces tenganlo presente, el centralismo francés y el federalismo norteamericano son los únicos referentes de organización del régimen político en ese momento, que existe en ese momento, ¿vale? Entonces, para que lo tengan claro, nunca lo van a olvidar. Este periodo que ustedes ven ahí, 1810-17, se conoce, como decía algún compañero atrás, como Patria Boba. Patria Boba. Una definición que dio Antonio Nariño, resumiendo las peleas que habían por esos tiempos, porque pues tan bobos nosotros peleando cuando en cualquier momento España viene a reconquistar. Y creo que ahí di la respuesta. Entonces la respuesta de las 5 viene a ser la... ¿Cuál? Perdón, me puse a hablar y se me perdieron las respuestas. De retomar el control administrativo, puede ser. Puede ser. ¿Listo? B, reconquistar las zonas independizadas, también. Obtener mayor participación económica, eso no tiene absolutamente nada que ver, porque pues los españoles controlaban el monopolio y está por fuera. Implementar nuevas formas de explotación, no, querían implementar la misma estructura colonial. Entonces quedamos entre A y B, ¿cierto? Entonces volvemos a la pregunta porque hay que mirar qué es lo que nos está pidiendo. Cuando quedamos en un debate entre una y otra, hay que mirar entre cuáles nos estamos debatiendo. Entonces dice, estas entraron en conflicto constante y por ende impidieron la consolidación de un acuerdo sobre la forma de gobierno que se debía aplicar. Este desconcierto fue aprovechado por los españoles para... Entonces, vamos a decir que la respuesta es la B, como muy bien lo están diciendo ustedes allá. B. A, retomar el control administrativo, no lo vería tan acertado porque de cierta forma quienes controlaban el poder administrativo en América eran españoles, ¿sí? Españoles peninsulares o españoles americanos. Entonces no, lo que había que era retomar el control, el orden público. Pero la administración sí seguía muy atado al gobierno español, tanto así que cuando se declara la Junta de Gobierno en Santa Fe,
el 20 de julio de 1810, lo que hacen es declarar presidente de la Junta al virrey Antonio Amari Borbón, ¿cierto? Entonces, no se modificó nada en la parte administrativa, entonces no, no sería considerada como una opción válida, ¿cierto? Es plausible, pero no es válida, ¿listo? 7, estamos colgados. Pregunta número 8. Esta pregunta es aportada por el señor Dylan González, pero esta pregunta es de las que envió tiempo atrás, no del correo que envió hoy, porque creo que obviamente eso ya no alcanzó a quedar, toca tenerla presente para otras sesiones de repaso. ¿Federalistas son liberales? Sara, pregunta Sara Sarita, no necesariamente. ¿Sí? Lo central y lo federal se da como una opción de organización del régimen político independientemente del partido político. ¿Por qué? Porque pueden haber conservadores que quieran un sistema federal o un sistema central. O sea, son formas distintas. Es de la organización político-administrativa y territorial. Lo conservador y lo liberal está más asociado a lo ideológico. ¿Sí? En algunos puntos los liberales querían ser centralistas, en otros puntos querían ser federalistas. Entonces eso varía según los intereses. Ser profe federalistas es como que se manejen como estados independientes. ¿A lo USA? Sí, señor, Esteban Sánchez. Sí, señor. Cada región conserva su autonomía, incluso su propia constitución, pero existe una unidad nacional superior a esos estados. En el modelo central todo depende de un mismo centro administrativo, que en el caso de Colombia sería Bogotá. Listo, ustedes me están diciendo que la seguridad alimentaria es el derecho de todas las personas de tener acceso y disponibilidad a los alimentos. De este planteamiento se deduce que la inseguridad alimentaria es. Entonces ustedes me están diciendo que la inexistencia de cantidades suficientes de alimentos. ¿Tiene sentido? La presencia de organizaciones armadas en el campo, tiene nada que ver, o sea, confunde el concepto de seguridad, pero no falta el que vaya y caiga ahí. El incumplimiento de la política agraria en un país puede ser, y si no mira ya en contexto extenso, es factible que eso sea así, pero no nos lo está describiendo la pregunta, y esta pregunta es del componente de competencias ciudadanas. Entonces, B es posible, es probable, pero no está en la descripción del contexto. Y A, la inexistencia de políticas de seguridad en el campo. Pero entonces otra vez introduce el concepto de seguridad, pero no aclara cuál. ¿Cierto? No es lo mismo la seguridad en términos de convivencia ciudadana que la seguridad alimentaria. Entonces cuando nos dice seguridad, ¿cuál seguridad? Ni idea. Entonces queda descontextualizada. Entonces por eso no sería la A ni la C. ¿Listo? No sé si hay preguntas respecto a eso. Listo, pasamos a esta. Esta también la puse porque hay mucho interés en relación a la organización económica, tanto del periodo entre guerras como de la segunda posguerra. Entonces, que puede ser uno de los elementos de los cuales estemos tratando en la clase que hace falta, o de la que ustedes pueden aportar la sugerencia, porque hay mucho interés en relación a esto. ¿Vale? Entonces dice, pregunta 9, el número de arriba, no van a mirar el de abajo. ¿Cierto? Marshall define el estado de bienestar como la combinación de tres factores. Estos son. Dalia Paz pregunta por la anterior, la 8 era la respuesta D. La anterior era D, la 8 era D. Ahora estamos en la número 9, para que por favor la estén mirando. Tenemos Marshall, que es el mismo del tal Plan Marshall, que es mediante el cual Estados Unidos implementa la reconstrucción de Europa, ¿cierto? Define el estado de bienestar. ¿Por qué? Porque el estado de bienestar se crea capitalismo, para la persona que me estaba echando vainas por ahí arriba, el estado de bienestar es capitalismo. El Estado interviene en la satisfacción de necesidades humanas y sociales básicas. El Estado, capitalismo, ¿sí? Para que deje de cuestionarme por ahí arriba, ¿cierto? Marshall define el estado de bienestar como la combinación de tres factores. Estos son. Y cuando descubra la respuesta va a quedar más aburrido el que me estaba criticando.
Entonces, vamos a ver. Democracia, socialismo y bienestar social. Si es capitalista, no puede ser socialista, ¿cierto? Entonces estamos en el contexto. Tiene que saber quién es Marshall, el cuento del plan Marshall. El estado de bienestar es capitalista, así sea de bienestar, ¿sí? No es socialista. Es la forma, el estado de bienestar es la forma que se inventó el capitalismo para mantener contenta a la gente y que no se rebotara, que no hubieran revoluciones de tipo socialista, ¿cierto? Entonces se les da un poco más de condiciones de bienestar, por eso es de bienestar, a la población para que estén conformes, para que no se dejen seducir por el cuento este de la revolución. ¿Listo? Entonces, A no es porque está el socialismo, o sea, socialismo y capitalismo completamente contrarios, mueren. ¿Cierto? Y ojo, democracia, estamos hablando de la democracia liberal procedimental que hablábamos en algún momento. ¿Vale? B, socialismo, capitalismo y bienestar social, otra vez socialismo, así que muere B. C, socialismo, derecho humano y mercado, otra vez está socialismo ahí metido, muere B. Muere C, perdón. D, democracia, capitalismo y bienestar social. ¿Listo? Porque hay que tener presente qué es el estado de bienestar, qué fue el plan Marshall y qué más o menos dinámicas tiene el capitalismo. ¿Vale? ¿Sí? Para que por favor lo tenga presente. El capitalismo, el estado de bienestar está estrechamente asociado el estado de bienestar está estrechamente asociado al capitalismo. Y es el Estado interviniendo en la proporción de algunos bienes y servicios de tipo social para la satisfacción de las necesidades sociales y humanas. Capitalismo. ¿Sí? Capitalismo. La persona que me estaba criticando no confunda capitalismo con neoliberalismo. El neoliberalismo es apenas una parte del capitalismo. Capitalismo general. ¿Listo? Sí, para que lo tenga presente. El título no me sale en un paquete de chitos. Gracias. ¡15! Neoliberalismo. Pero esto sí es de lo que estaban cuestionando por allá. Pregunta aportada por Karen Gómez, la anterior fue aportada por Julián Camilo López. Julián Camilo, saludos, por ahí lo he visto comentando muy activamente. Esta pregunta es aportada por Karen Gómez. Melanie le está aclarando a Anthony, pues, sí, que es descentralizada. Yo explicaba el cuento de lo descentralizado en la sesión anterior. Julián Mosquera pregunta por el plan Marshall, entonces si quieres lo podemos sugerir al correo para trabajar esas temáticas, porque he notado que hay interés en la organización económica tanto del periodo entre guerras como de la segunda posguerra, entonces podemos mirar la economía a partir de ahí, ¿vale? No, yo estoy calmado, estoy calmado. Si yo me calmo, estoy calmado. El neoliberalismo como nuevo modelo económico que pretende no dejar afuera ningún país del mundo globalizado, también puede causar resultados no deseados. ¿Cuál es ese resultado? Entonces esta pregunta ¿qué implica? Que usted sabe exactamente qué es neoliberalismo. Así que por favor no lo confunda con otra cosa. ¿Listo? Que la economía de los países sea más eficiente. Cuestionable. B, que algún país hegemónico fortalezca el estado de bienestar. Completamente falso, porque ¿qué busca el neoliberalismo? El neoliberalismo es esa perspectiva del capitalismo que busca tumbar la otra perspectiva del capitalismo del estado benefactor. Entonces, muere B, ¿cierto? C, que el estado sea más eficiente y sea más fácil de controlar. Puede ser. Vamos a mirar por qué. Y de que que la globalización excluya al Estado a participar en la economía. Entonces, ¿qué sucede? El elemento básico, fundamental del neoliberalismo es que el Estado se reduce a su más mínima expresión. Y ojo, no desaparece, no desaparece. El Estado se reduce a su más mínima proporción en el sentido de solo proporciona seguridad en términos de convivencia ciudadana, es decir, por medio de la fuerza pública, y se debe encargar de legislar. El monopolio de las leyes y el monopolio de la fuerza debe estar controlado por el Estado.
Asimismo, el monopolio económico, pero no económico entendido en el campo globalizado, sino en el campo de lo económico, lo fiscal, impuestos. Tiene que cobrar impuestos y controla mediante eso, ¿vale? Entonces, en ese sentido, que la globalización excluya al Estado a participar en la economía sería la opción correcta. ¿Sí? C, digo que es cuestionable, puede ser, dice que el Estado sea más eficiente y sea más fácil de controlar. Este es el argumento que dan los neoliberales para defender la privatización de las instituciones públicas, hacer que el Estado se vuelva una empresa eficiente, ¿cierto? Pero en este contexto, no lo estamos, en el contexto de la pregunta no es a nivel de política interna, sino a nivel de política externa, porque se nos está hablando del mundo globalizado. ¿Listo? Entonces, la opción correcta sería la D. Sí, Juan Manuel, él habla de que el neoliberalismo aparece como tal después de la Primera Guerra Mundial. Lo que pasa es que esta perspectiva económica está en la teoría académica, científica de la economía, pero como tal solamente encuentra su implementación ya dentro de de las políticas económicas de los estados en la década de los 90. O sea, fue una corriente teórica que estuvo a lo largo del siglo XX, pero que solamente encontró su punto de entrada glorioso hacia el mundo económico en la década de los 90. O sea, como teoría existía desde donde su merced dice, pero como implementación de la política económica, de la política y la economía pública, se da a partir de los 90. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de Colombia, porque por ejemplo en la década de los 70 Estados Unidos e Inglaterra ya estaban empezando a introducir elementos de política neoliberal. William Carrero, como si se sacara el Estado del juego. Sí, señor, el neoliberalismo plantea que hay que sacarlo de todo, ¿cierto? El Estado de bienestar decía que el Estado proporcionaba algunos bienes mínimos para la satisfacción de las necesidades humanas y sociales. El neoliberalismo va a decir que ni siquiera eso. Solamente el mercado puede proveer bienes y servicios que satisfagan las necesidades humanas y sociales mediante la competencia y el libre mercado de actores económicos individuales y privados. El Estado es público y colectivo. Entonces, ahí está la ruptura con la relación del Estado. ¿Listo? Sigo mirando preguntas, estoy mirando así como muy rápido porque ya se nos agota el tiempo. Entonces, en un modelo económico internacional, ¿cómo participa el Estado? Pregunta Jolly People. En este contexto de globalización neoliberal, el Estado solamente interviene como defensor de empresas, por decirlo de alguna manera. ¿Cierto? Estados Unidos busca firmar tratados de libre comercio para que se beneficien sus empresas en los mercados de otros países, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces, la función diplomática también sería un monopolio que sigue controlando el Estado en ese campo. ¿Cierto? Pero el Estado que debe garantizar que las economías se abran hacia un mercado globalizado y que se eliminen las economías nacionales. ¿Cierto? En pocas palabras, lo último que quiere el neoliberalismo es que el Estado solo expida pasaportes. El resto todo queda sujeto al mercado, ¿cierto? Y que garantice la seguridad, la convivencia ciudadana, que digo, el orden público y demás. Leonardo Navarro, no, el neo simplemente significa nuevo, nuevo, entonces asumes como el nuevo liberalismo. Incluso lo que digo, este neoliberalismo está asociado a la escuela neoclásica de la economía, que toman los postulados del liberalismo clásico para eh, neoliberalismo clásico, el de Smith, el de Ricardo, el de Stuart Mill, el de Jean-Baptiste Say, entre otros, y lo adaptan a las condiciones del siglo XX. ¿Listo? Vamos a mirar más preguntas porque nos colgamos. Esta pregunta es aportada por Karen Rosso. Saludos a Karen, por ahí estaba, yo la vi. Saludos. Creo que no vamos a alcanzar. Toca dejarlas para la próxima sesión de repaso. Laura Senejoa pregunta que si es como un liberalismo económico. Sí, pero radical, extremo. El liberalismo económico se lo inventaron a Adam Smith, Ricardo, van en los años 1700, 1800. ¿Sí? Ahora venimos es al siglo XX y XXI.
Dice, observando el mapa sobre distribución de la población urbana en América del Sur, una razón de la distribución poblacional es, para que por favor me indiquen la respuesta ya ustedes y miramos. Entonces, creo que en este caso ustedes lo que tienen que analizar es la imagen y a partir del tamaño del círculo se asume la cantidad de población que hay en esa zona urbana, ¿vale? Entonces, entre más grande, más población hay. Lo que nos está pidiendo es que miremos una razón de distribución poblacional, ¿cierto? A, la promoción de núcleos de poblamiento indígenas precolombinos. Eso en ningún momento se puede saber a partir de la imagen, de si son poblaciones indígenas o precolombinas. Está hablando de la población urbana en general, no sabemos quién habita allá, por tanto B no puede ser. Dice B, la existencia de grandes áreas de difícil poblamiento y la utilización de las ciudades como enclave para exportar materias primas. Puede ser, es válido. C, la influencia de las migraciones europeas del siglo XIX tampoco se puede deducir de la información que nos da el mapa, es un mapa de distribución poblacional, claro, nada que ver, ¿sí? O sea, no nos muestra flujos de migraciones ni nada parecido, solamente nos muestra la cantidad de población urbana, no nos dice qué clase de población, no nos dice si es indígena, no nos dice si son migrantes, entonces A y C quedan descartados. D, la ubicación de las ciudades sobre las márgenes de grandes ríos. Entonces ya tocaría entrar a mirar detenidamente, ¿vale? Pero, por ejemplo, vemos una ciudad como Bogotá, usted sabe que no está ubicada dentro en la cercanía de un gran río. O sea, entiéndase por río una cosa como el Magdalena o el río de la Plata, o el Amazonas, ¿sí? Así que sí, que está el río Bogotá, pues va a decir alguien, pero pues es que no. Las proporciones de la situación. La respuesta es la B, la existencia de grandes áreas de difícil poblamiento. ¿Por qué? Porque usted mira la zona central de este mapa y ahí no hay nada en términos de población urbana, ¿cierto? Entonces, ¿hacia dónde se están ubicando, por ejemplo, las zonas urbanas? Hacia los extremos, hacia las costas principalmente. Entonces dice, la existencia de grandes áreas difíciles de población, que sobre todo está en la parte central, nos ubicamos ahí, estamos en el Amazonas, y la utilización de las ciudades como enclave para exportar materias primas. Entonces, principalmente las ciudades o los centros urbanos, Bogotá es una excepción, están ubicados en las costas para tener los puertos y ahí pues recibir el puerto, tanto importaciones como exportaciones. Pero usted puede ver, por ejemplo, en el caso colombiano, cómo aparece una zona hacia el norte, supongo que será Barranquilla, y a la parte cerca a Cali, pues se puede ver Buenaventura. Entonces, los principales centros urbanos están ubicados en las costas de los mares para poder favorecer esa relación de exportación e importación, pues porque por ahí entra y sale todas las materias primas y entran todo tipo de bienes de consumo, ¿vale? Listo, pregunta 12. Ojalá nos alcancemos. Laura, estabas preguntando tu pregunta, ahí está. ¿Listo? Qué pena. Yo creo que definitivamente no alcanzamos, ¿no? Entonces, para que miremos hasta donde nos dé las 8:30 en punto y sería concluir ahí y dejar las preguntas pendientes. Igual yo las muestro para que vean los nombres, ¿vale? Una de las principales causas de la migración en Colombia es el desplazamiento de la producción agrícola a un tercer plano de la economía nacional, lo cual dificulta la óptima comercialización de los productos del campo. La solución más adecuada a este problema podría ser redistribuir equitativamente la tierra entre los campesinos. Creo que si conocemos el contexto y la historia de Colombia, eso nunca ha sido una opción para la oligarquía que gobierna aquí. Además está hablando de la producción agrícola, no de la tenencia de la tierra. B. Reducir las importaciones de productos agrícolas, eso sí más bien tiene sentido. ¿Cómo hacemos competitivo a la producción agrícola en el país? Pues reduciendo la mercancía que entra gracias a los tratados de libre comercio al país a destruir ese mercado nacional. C. Organizar rápidamente cooperativas campesinas e indígenas, eso no es una función eficaz, ¿sí? En términos de una economía nacional. Puede ser una solución práctica en pequeños contextos, pero a nivel nacional no. De aumentar las importaciones de productos agrícolas, no, esto empeoraría la situación del sector productivo agrícola.
¿sí? Porque la idea es que produzcan, no que nos traigan bienes de afuera para producir. Entonces la respuesta sería, como muy bien muchos han dicho por allá, B, ¿vale? Vamos a ver la última, que sería la número 13, porque pues ya el tiempo no nos da y el cansancio tampoco, ¿vale? Entonces, para que la miremos ahí, dice: los estados nacionales reemplazaron en Europa la estructura social de los feudos. Este periodo histórico lo trabajamos en la parte de historia, ¿no? Que a lo largo de la Edad Media fueron la forma de organización política y social predominante. En las últimas décadas, buena parte de los científicos sociales afirman que estas estructuras estatales se encuentran en proceso de disolución. La disolución es que se está desintegrando, que está desapareciendo. Esta afirmación puede identificarse porque sí es complejo, pero no, sí se alcanza a ver, Dalia. Entonces, los medios de comunicación han ido terminando poco a poco con las costumbres particulares de cada nación. No, porque lo que se está preguntando es por la disolución del Estado, ¿cierto? De las estructuras estatales. Y ahí nos dice que los medios de comunicación han cambiado las costumbres particulares de cada nación. No, porque nos está preguntando es por las estructuras estatales, ¿vale? B. Nuevas estructuras interestatales como la Unión Europea representan la decadencia de estas formaciones políticas al eliminar las monedas nacionales y las barreras comerciales que constituyen los mercados internos de cada país. Falso, porque ¿qué es la Unión Europea? Una unión de estados. ¿Sí? Entonces las organizaciones institucionales, estatales, perdón, no se están perdiendo ni se están disolviendo, se están transformando. ¿Sí? Pero no están desapareciendo, porque la base, por ejemplo, de la Unión Europea es un organismo que junta estados. ¿Listo? Entonces B tampoco es. C. Poco a poco han surgido corrientes políticas que propugnan por una unidad política internacional, tal como ocurre con la Organización de Naciones Unidas, que agrupan a varias naciones con fines políticos y económicos. Tiene el mismo elemento de la B. ¿Sí? Organización de Naciones Unidas, que es una organización de estados. Entonces, no puede existir una organización de estados sin estados. No tiene sentido. C, digo D, el difundido y casi generalizado neoliberalismo ha venido quitándole funciones al Estado Nacional para entregárselas a la iniciativa privada. Entonces esta es la única que se corresponde ahí con el contexto, ¿vale, chicos? Entonces, muchachos, qué pena, igual el tiempo no nos alcanza, de verdad, son muchas preguntas, incluso que no alcanzaron a organizarse en diapositivas, qué pena con ustedes, no trata de hacer como una selección de lo que más funciona para poder dar unas explicaciones que permitan de verdad hacer un repaso. Entonces esta pregunta es gracias a Lady Tarapuez, muchísimas gracias, también envió y aportó muchísimas preguntas. A las personas que no les alcancé a ver el correo, créanme que en algún momento aparecerán sus preguntas, así que vamos a mirar qué personas aparecen. Por ejemplo, aquí hay una pregunta aportada por Sergio Marín, esta también es por Sergio Marín, ahí estaba la respuesta. Una pregunta aportada por Aide Montaño, creo que ya le había agradecido, Catalina García, Karen Gómez nuevamente, Karen Rosso y Lady Tarapuez nuevamente, ¿vale? Entonces, yo quedo con la certeza de que quedo en la 13, de la 14 en adelante las volveré a tener presentes para que igual no se queden sin analizar. Igual no olviden enviar preguntas al correo sociales y ciudadanas @puntajenacional.co. Nada, darles las gracias por tener tanta paciencia y estar aquí con nosotros cada 8 días, por lo menos conmigo. Dentro de 8 días no nos vamos a ver porque pues es fiesta nacional y pues merezco un descanso, entonces nos estaremos viendo dentro de 15 días. No olviden, por favor, necesito las preguntas porque todavía nos quedan sesiones de repaso, 2 si no estoy mal, y un tema que todavía puede ser puesto por ustedes, ¿cierto? Nos veremos nuevamente con la clase del 27 de julio con el tema, que no me acuerdo quién es el nombre, perdón, yo le respondí el correo diciéndole cuándo iba a pasar su tema, con la parte de los movimientos populares y las revoluciones en América Latina, ¿vale? Entonces, por favor no olviden suscribirse al canal, invitar a todo el mundo a hacernos famosos, darle like a las publicaciones de Puntaje Nacional y demás, ¿vale, chicos? Entonces, muchísimas gracias a todos y para todos ustedes muy buenas noches.